La dimensión de un objeto es una medida topológica del tamaño de sus propiedades de recubrimiento. Existen diversas medidas o conceptualizaciones de dimensión: dimensión de un espacio vectorial, dimensión topológica, dimensión fractal, etc. En geometría, en física y en ciencias aplicadas, la dimensión de un objeto se define informalmente como el número mínimo de coordenadas necesarias para especificar cualquier punto de ella. Así, una línea tiene una dimensión porque solo se necesita una coordenada para especificar un punto de la misma. Una superficie, tal como un plano o la superficie de un cilindro o una esfera, tiene dos dimensiones porque se necesitan dos coordenadas para especificar un punto en ella. El mundo físico en el que vivimos parece de 4 dimensiones perceptibles. Tradicionalmente, se separa en 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal, y en la mayoría de los casos es razonable y práctico. Podemos movernos hacia arriba o hacia abajo, hacia el norte o sur, este o oeste, y los movimientos en cualquier dirección puede expresarse en términos de estos 3 movimientos. Un movimiento hacia abajo es equivalente a un movimiento hacia arriba de forma negativa. Un movimiento norte-oeste es simplemente una combinación de un movimiento hacia el norte y de un movimiento hacia el oeste. El tiempo, a menudo, es la 4ª dimensión. Es diferente de las 3 dimensiones espaciales, ya que solo hay uno, y el movimiento parece posible solo en una dirección. La teoría de las cuerdas conjetura que el espacio en que vivimos tiene muchas más dimensiones, 10, 11 o 26, pero que el universo medido a lo largo de estas dimensiones adicionales tiene tamaño subatómico. La dimensión implica la magnitud en una determinada dirección. Sin embargo, desde el punto de vista matemático y el físico son varios los tipos de dimensiones. Según la matemática, existen 4 dimensiones, las 3 primeras corresponden al espacio y la 4ª al tiempo. El ser humano puede percibir los objetos en 3 dimensiones, en largo, ancho y alto. Cuando se observan en 2 dimensiones corresponden específicamente a las superficies. Y en una sola, cuando se trata de una línea o un punto. El ejemplo básico es el cuadrado, comienza con un punto que forma una línea, primera dimensión. Pasa luego a ser un cuadrado al completarse la forma, segunda dimensión. Al agregar otro cuadrado al fondo y unir los puntos se crea un cubo, tercera dimensión. Pero la 4ª dimensión correspondería específicamente al tiempo. Solo la imaginación de la persona puede definir cómo ilustrar el tiempo. A diferencia de las 3 primeras, que son perceptibles y pueden ilustrarse.